realizan foro en la Cámara de Diputados con el objetivo de analizar la importancia de construir un mejor futuro para la infancia. Comisiones Unidas de la Cámara Alta realizaron el foro La Niñez de México, una expresión de sus derechos desde el Senado en el marco del Día del Niño. La senadora Hilda Flores destacó que los derechos de las niñas, niños y adolescentes ocupan un lugar primordial en la legislatura y agregó que este tipo de encuentros ayudan a fomentar el trabajo a favor del sector. Con la finalidad de que hagamos un ejercicio de reflexión y retroalimentación que nos permita conocer sus inquietudes, hacer conciencia y con base en ello desempeñar nuestra responsabilidad desde una perspectiva más amplia. Es necesario asegurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como el derecho a la alimentación, a jugar, a la educación, así como trabajar en una legislación de vanguardia que garantice el futuro del sector. Así lo expresaron los senadores y destacaron que uno de sus principales derechos de este grupo es el de la felicidad. Para concretar cada uno de los puntos que nos hemos comprometido cuando fuimos candidatos y que yo les quiero decir a ustedes, niñas y niños, que cada uno de esos puntos de ese programa está relacionado con sus derechos, con los derechos de ustedes. Tienen derecho a la felicidad, no pensar que ser felices es algo lejano, tienen derecho a ser felices desde ahora. Esforzarles a que volteemos a ver hacia nuestros niños indígenas. Esos indicadores en el país están indicando a un número importantísimo de niños en la pobreza, en la marginación. En los pueblos indígenas se ven mayormente reflejados y necesitamos generar ese equilibrio de oportunidades para ellos y estoy seguro que lo vamos a lograr. Yo les solicito a mis compañeras y compañeros senadores que esta es la senda, esta es la agenda que tenemos que desarrollar, porque nuestros padres algo hicieron en donde no entregaron un México como el que están viviendo hoy esta generación. Hagamos lo necesario, sí más leyes, sí más reformas, sí políticas públicas. Las senadoras y los senadores trabajemos para crear una ley para ustedes que garanticen sus derechos y de esta manera se cumpla con lo establecido en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Integrantes de la Red Nacional de Niños Difusores también participaron en el evento con la exposición de algunas propuestas. Mi propuesta es que se den beca a los niños necesitados. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades debido a la mala alimentación. ¿Por qué a la alimentación? Porque no tienen el dinero para pagar los gastos necesarios. Y por otro caso, en las escuelas también, no tienen el dinero para pagar sus recursos. Mi propuesta es que se acabe la negligencia en los hospitales, pues no crean que solo los adultos se dan cuenta de esto, también los niños nos damos cuenta de los problemas que existen. Funcionarios del gobierno federal se pronunciaron por hacer valer los derechos y obligaciones del sector. Dentro de estos derechos que tienen la educación, a la salud, a la alimentación sobre todo, tienen también derechos, obligaciones de respetar a sus papás y de obedecer en sus tareas que les corresponden. Es tan importante para el DIF nacional que cada niña y que cada niño conozca sus derechos, que los adultos se sensibilicen también al respecto y que juntos garanticemos el cumplimiento de estos derechos y por supuesto también supervisemos que se cumplan las obligaciones de estos niños. El senador Emilio Gamboa habló a nombre del Senado y destacó la importancia de este sector para los legisladores. Les pedimos que acudan al Senado con sus padres, con sus maestros y nos digan qué es lo que necesitan. El Senado hace las leyes para que ustedes sean más felices, más libres, que vivan en un país más tranquilo y en paz. Los participantes recorrieron la exposición en el Senado referente al tema y se ofreció una convivencia para las niñas y los niños presentes. Informó para Noticias del Congreso Martín Martínez Ortega.